¿Alguna vez te has preguntado por qué tu memoria ya no es la misma que hace 20 años? ¿Por qué olvidas nombres de personas que conoces desde siempre? ¿O por qué entras a una habitación y no recuerdas qué ibas a buscar? Permíteme decirte algo que cambiará tu vida. Existe un veneno que probablemente has consumido durante décadas y en este preciso momento está atacando tu cerebro de una manera silenciosa y devastadora. No estoy hablando del cigarrillo que dejaste hace años ni del vino que tomas ocasionalmente. Es algo que está en tu mesa todos los días, algo que te han dicho que es normal, algo que quizás hasta consideras inofensivo. Después de más de 30 años trabajando con la mente humana, investigando y estudiando cómo funcionamos, descubrí algo que me dejó sin dormir durante meses, algo que la industria farmacéutica prefiere que ignores, algo que los medios apenas mencionan de pasada y algo que tu médico probablemente nunca te explicó con esta crudeza. Mira estas cifras. Cada 3 segundos alguien en el mundo es diagnosticado con Alzheimer. Cada 3 segundos. Y lo más aterrador es que el 70% de los casos podría prevenirse si supieras exactamente qué está destruyendo tu cerebro ahora mismo. He visto a personas brillantes, profesionales exitosos, abuelos llenos de vida, perder todo, su memoria, su identidad, su dignidad. Y en la mayoría de los casos todo comenzó con este veneno del que nadie habla. Quizás estés pensando, pero doctor, yo me cuido, bien hago ejercicio y te creo, pero déjame preguntarte algo. ¿Sabes realmente qué le estás dando a tu cerebro cada día? ¿Estás seguro de que eso que consideras saludable no es precisamente lo que está encendiendo la chispa del Alzheimer? Antes de revelarte cuál es este veneno número 1, necesito que comprendas algo fundamental. Tu cerebro es el órgano más poderoso de tu cuerpo, pero también el más vulnerable. Y lo que voy a compartir contigo hoy no es una teoría, no es una moda pasajera. Son décadas de investigación condensadas en información que literalmente puede salvarte la vida y proteger tu mente. Quédate conmigo estos próximos minutos, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la diferencia entre mantener tu lucidez hasta el último día de tu vida o convertirte en una estadística más de esta epidemia silenciosa. Permíteme contarte la historia de Carmen, una mujer extraordinaria que llegó a mi consulta hace 5 años. Carmen tenía 68 años. Había sido profesora de matemáticas durante 40 años. Una mente brillante que resolvía ecuaciones complejas como si fueran juegos de niños. La primera vez que la vi, vino acompañada de su hija Mónica. Carmen entró a mi consultorio y me saludó con una sonrisa cálida, pero había algo en sus ojos, una sombra de confusión que me alertó inmediatamente. Doctor Rizzo, me dijo Mónica, con la voz quebrada, mi madre está olvidando cosas. Al principio pensamos que era normal, cosas de la edad, ¿sabes? Pero la semana pasada olvidó cómo regresar a casa después de ir al supermercado al que ha ido durante 20 años. Carmen me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, siento como si mi mente fuera una casa de la que están robando muebles uno por uno y yo solo puedo ver cómo se vacía. Esa imagen me destrozó, pero también me motivó a profundizar más en su caso. Cuando revisé los hábitos de Carmen encontré algo revelador. No fumaba, no tomaba alcohol, caminaba 30 minutos diarios, dormía bien. En apariencia hacía todo correctamente. Pero cuando llegamos a su alimentación, ahí estaba el culpable silencioso que había estado envenenando su cerebro durante décadas. Carmen, como millones de personas mayores, consumía algo creyendo que era completamente inofensivo. Algo que probablemente tú también estás consumiendo en este momento. ¿Quieres saber qué era? Aún no te lo voy a revelar completamente porque primero necesitas entender cómo funciona este veneno en tu cerebro. Necesitas comprender el mecanismo porque solo así podrás protegerte realmente. Déjame explicarte algo crucial. Tu cerebro representa solo el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de toda tu energía. Es una máquina increíblemente poderosa, pero también increíblemente delicada. Cada neurona, cada conexión sináptica, cada recuerdo que tienes depende de un equilibrio químico perfecto. Ahora bien, cuando introduces este veneno en tu sistema, ocurre algo devastador. Imagina que tu cerebro es como un jardín hermoso, lleno de flores,
que representan tus recuerdos, tus conocimientos, tu esencia. Este veneno actúa como un herbicida invisible que va marchitando esas flores una por una tan lentamente que no te das cuenta hasta que el jardín está casi muerto. La ciencia lo llama neuroinflamación crónica. Yo lo llamo el asesino silencioso de tu identidad. Aquí está lo que sucede a nivel cerebral. El veneno genera una cascada de reacciones que producen radicales libres, moléculas destructivas que literalmente oxidan tus neuronas, como el óxido corroe el hierro. Tus células cerebrales comienzan a morir, las conexiones se rompen y la proteína beta-amiloide, esa sustancia tóxica característica del Alzheimer, empieza a acumularse formando placas que estrangulan lo que queda de tus neuronas sanas. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que este proceso comienza 20 o 30 años antes de que notes el primer síntoma. Cuando Carmen olvidó el camino a casa, su cerebro ya había perdido millones de neuronas, el daño ya estaba hecho. Pero aquí viene la buena noticia, y escúchame bien porque esto es fundamental. Durante décadas hemos programado a generaciones enteras con esta narrativa. Niñas crecen viendo películas donde la princesa necesita ser rescatada. Las adolescentes aprenden que su valor aumenta cuando alguien las elige. Las mujeres adultas reciben mensajes constantes de que el éxito incluye una pareja estable. Y cuando llegan a la madurez, se enfrentan al terror cultural más profundo, envejecer solas. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando investigas más allá de los estereotipos, cuando te sientas frente a estas mujeres y realmente escuchas sus experiencias, descubres una verdad que contradice todo ese condicionamiento social. Descubres que muchas de ellas no se sienten incompletas. Al contrario, Carmen tiene 71 años, divorciada hace una década. Sus amigas constantemente intentan presentarle candidatos apropiados, hombres viudos, divorciados, solitarios que necesitan compañía. Pero Carmen rechaza cada invitación con educación y firmeza. ¿Sabes qué descubrí? Me dijo durante una sesión, que durante 40 años de matrimonio yo no existía realmente. Existía la esposa de Pedro, la madre de mis hijos, la anfitriona perfecta, la que mantenía la casa impecable. Pero Carmen, la mujer con sueños propios, con opiniones fuertes, con deseos que no giraban alrededor de otros, esa Carmen estuvo dormida durante décadas. Hizo una pausa y continuó. Ahora que vivo sola me estoy conociendo por primera vez. Y resulta que me caigo muy bien. Esta no. Es la historia de una mujer amargada o resentida. Es la historia de un despertar. La psicología llama a esto individuación tardía. Es un proceso donde la identidad personal, que estuvo fusionada durante años con roles externos, esposa, madre, cuidadora, finalmente emerge con claridad. Y, contrario a lo que podríamos pensar, este proceso no genera vacío, genera plenitud. Pero la sociedad no está preparada para esta verdad. Cuando una mujer mayor expresa satisfacción viviendo sola, inmediatamente se activan las alarmas sociales. La familia se preocupa, los amigos susurran, los vecinos especulan. Algo debe estar mal, piensan. Nadie puede ser feliz así. ¿Y sabes por qué reaccionamos de esta manera? Porque cuestiona la estructura completa sobre la cual construimos nuestras creencias sobre las relaciones, el género y el propósito de vida. Si una mujer puede ser plena sin un hombre, entonces toda la narrativa del necesitas una pareja para ser feliz se desmorona. Y eso genera una incomodidad profunda en quienes han basado su identidad completa en esa premisa. El mito de la mujer incompleta no es solo un cuento social, es una herramienta de control. Porque una mujer que se siente incompleta buscará constantemente validación externa, tolerará relaciones mediocres, aceptará migajas emocionales, se conformará con menos de lo que merece. Pero cuando esa misma mujer descubre su completitud interna, cuando aprende que no necesita ser rescatada ni completada, todo cambia, las reglas del juego se transforman. Y lo que parecía ser el final de su historia, se convierte en el comienzo de algo extraordinario. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta crucial que necesitamos explorar. ¿Qué sucede realmente en la mente y el corazón de estas mujeres cuando viven solas? Es verdad que sufren en silencio, como todos asumen. Lo que descubrí te sorprenderá profundamente. Existe una confusión peligrosa en nuestra cultura. Confundimos dos experiencias completamente diferentes, la soledad y el estar sola. La soledad es un estado emocional, doloroso. Es sentir un vacío interno que no puedes llenar. Es la sensación de desconexión, de no pertenecer, de ser invisible en un mundo lleno de gente. La soledad duele. La
soledad enferma. La soledad puede devastar la salud mental y física de cualquier persona sin importar su edad o circunstancias. Pero estar sola es algo completamente distinto. Estar sola es una elección. Es un estado de presencia contigo misma. Es la capacidad de disfrutar tu propia compañía sin necesitar constantemente la validación o presencia de otros. Contrario a lo que nos han enseñado, estar sola puede ser una de las experiencias más liberadoras y nutritivas que existen. Elena tiene 64 años, nunca se casó y durante décadas soportó las miradas de lástima en las reuniones familiares. Comentarios disfrazados de preocupación. Y no has conocido a nadie especial. Todavía estás a tiempo. No te rindas. El amor llega cuando menos lo esperas. Pero Elena nunca estuvo buscando. Durante años intenté explicarles, me contó, que yo no estaba esperando a que mi vida comenzara. Mi vida ya estaba sucediendo. Viajaba, construí mi carrera, cultivé amistades profundas, desarrollé pasatiempos que me apasionan. Pero nadie parecía capaz de entender que mi vida era completa sin un hombre en el centro de ella. La historia de Elena revela algo fundamental, la diferencia entre soledad y estar sola. No la determina la presencia o ausencia de una pareja, la determina la relación que tienes contigo misma. He visto mujeres casadas que viven en una soledad devastadora, comparten cama con alguien cada noche, pero se sienten absolutamente invisibles, hablan, pero no son escuchadas, existen, pero no son vistas. Esa es la peor forma de soledad, estar acompañada y sentirse completamente sola. Y por otro lado, he conocido mujeres que viven físicamente solas, pero están profundamente conectadas consigo mismas, con sus amistades, con sus comunidades, con sus pasiones. No experimentan soledad, experimentan libertad. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora. Aprender a estar sola es una habilidad, no es algo que simplemente sucede. Requiere desaprender décadas de condicionamiento social que nos enseñó, que nuestro valor depende de ser elegidas por alguien más. Requiere confrontar el miedo al abandono, el temor al juicio social, la incomodidad de los espacios silenciosos. Rosa enviudó a los 65. Los primeros 6 meses fueron devastadores, me dijo. La casa parecía un mausoleo. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. El silencio me ensordecía. Y honestamente, había momentos en los que pensaba que no sobreviviría. Pero algo comenzó a cambiar alrededor del 8º mes. Empecé a notar pequeñas cosas, continuó Rosa, que podía cenar cuando quisiera. Podía ver lo que a mí me gustaba en televisión sin negociar. Que podía reorganizar toda la casa según mis gustos. Parecen detalles tontos, ¿verdad? Pero cada uno de esos pequeños momentos me recordaba algo que había olvidado. Durante 40 años de matrimonio que yo también importaba, Rosa no estaba siendo egoísta, estaba redescubriéndose. Y ese es precisamente el proceso que tantas mujeres mayores experimentan cuando viven solas. No están huyendo de la compañía, están corriendo hacia sí mismas, hacia la versión de ellas que quedó enterrada bajo décadas de priorizar las necesidades de otros. La cultura nos ha vendido la idea de que envejecer sola es el peor destino posible para una mujer. Pero, ¿y si te dijera que para muchas es exactamente lo opuesto? ¿Y si es de hecho la oportunidad que estuvieron esperando durante toda su vida? Porque lo que sucede después es aún más revelador. Imagina cargar una mochila invisible durante toda tu vida. Una mochila llena de expectativas, obligaciones y roles que otros pusieron ahí. Debes ser una buena esposa, debes ser una madre abnegada, debes mantener la paz familiar, debes lucir presentable, debes complacer, debes sacrificarte. Durante décadas, esa mochila se vuelve tan parte de ti que olvidas que está ahí. Te acostumbras al peso. Crees que así debe ser la vida, que eso es ser mujer, hasta que algo cambia. Para algunas el cambio llega con el divorcio, para otras con la viudez. Para algunas más, simplemente con la decisión consciente de vivir solas. Y en ese momento, algo extraordinario sucede, la mochila finalmente cae al suelo. Y por primera vez en décadas, pueden respirar. Beatriz tiene 69 años, divorciada hace 5. Durante 42 años de matrimonio, su vida giró alrededor de una pregunta constante. ¿Qué va a pensar él? Cada decisión pasaba por ese filtro. Cada elección consideraba primero su opinión, su comodidad, su aprobación. No me di cuenta de lo pequeña que me había vuelto, me confesó hasta que él ya no estaba, y empecé a tomar decisiones sin consultar a nadie.
La primera vez que me corté el cabello bien corto, algo que siempre quise hacer, pero él detestaba, lloré frente al espejo, no de tristeza. De liberación, este fenómeno tiene un nombre en psicología, la emancipación del superior externo durante la mayor parte de la vida adulta. Especialmente para las mujeres de generaciones anteriores, el sentido del deber estuvo profundamente ligado a complacer y cuidar a otros. El matrimonio, la maternidad, el rol de esposa, todos estos roles venían con manuales invisibles de comportamiento, y desviarse de esos manuales significaba enfrentar juicio, rechazo o culpa. Pero cuando una mujer mayor vive sola, algo fascinante ocurre en su psique. Las voces externas comienzan a perder poder. Pregunta, ¿qué van a decir? Pierde relevancia, porque finalmente comprende una verdad liberadora, que la aprobación que estuvo buscando durante toda su vida nunca iba a llegar, que sin importar cuánto se sacrificara siempre habría alguien insatisfecho, siempre habría algo más que debería hacer. Entonces, ¿para qué seguir intentándolo? Patricia, de 72 años, me lo explicó con una claridad brutal. Pasé 60 años de mi vida tratando de ser la mujer que todos esperaban que fuera. Fui la hija obediente, la esposa complaciente, la madre perfecta, la abuela disponible. Y ¿sabes qué? Nunca fue suficiente. Siempre querían más. Ahora vivo sola, hago lo que quiero y algunos familiares me llaman egoísta. Y por primera vez en mi vida, eso no me quita el sueño. Esta no es una historia de amargura o resentimiento. Es una historia de lucidez. Porque cuando finalmente sueltas la necesidad de complacer, cuando dejas de vivir según los guiones que otros escribieron para ti, algo poderoso emerge, tu autenticidad. Y la autenticidad en la vejez tiene un sabor especialmente dulce, porque finalmente tienes la sabiduría para apreciarla y la valentía para defenderla. Pero aquí viene la parte que genera más resistencia social. Cuando una mujer mayor comienza a vivir auténticamente, cuando prioriza sus propias necesidades sin culpa, cuando dice no sin dar explicaciones, la familia frecuentemente reacciona con alarma. Mamá está cambiando, la abuela se volvió rara. Antes no era así. Y tiene razón. Antes no era así. Antes era quien ustedes necesitaban que fuera. Ahora es quien ella realmente es. Y ese ahora es el momento más honesto de su vida. Pero esto nos lleva a una pregunta incómoda que necesitamos abordar. ¿Qué hay del sexo? ¿Qué pasa con la intimidad física? ¿Es cierto que las mujeres mayores sin pareja renuncian a esa parte de sí mismas? La respuesta te sorprenderá. Hay un tema del que nadie habla cuando se refiere a mujeres mayores viviendo solas. Un elefante gigante en la habitación que todos prefieren ignorar, la sexualidad. Porque en nuestra cultura existe esta creencia absurda de que las mujeres, después de los 60, de alguna manera se vuelven asexuales. Que la menopausia marca el fin no solo de la fertilidad, sino del deseo, de la sensualidad, de la vida erótica completa. Nada podría estar más lejos de la verdad. Pero admitir esto genera una incomodidad masiva, porque si aceptamos que las mujeres mayores son seres sexuales, entonces tenemos que confrontar nuestros propios prejuicios sobre el envejecimiento, el deseo y quién merece tener una vida íntima plena. Sofía tiene 66 años, divorciada, vive sola y tiene una vida sexual más activa ahora que durante sus 30 años de matrimonio. La gente asume que porque vivo sin un hombre, vivo sin sexo, me dijo con una sonrisa irónica, como si las dos cosas fueran inseparables. Pero la realidad es que ahora que no tengo que negociar con las inseguridades, las prisas, las expectativas de una pareja, puedo explorar mi sexualidad en mis propios términos. Y es liberador. Sofía no, es una excepción. Es parte de una tendencia silenciosa pero creciente. Muchas mujeres mayores que viven solas reportan sentirse más libres sexualmente que nunca antes. Algunas exploran la masturbación sin culpa por primera vez en sus vidas. Otras tienen encuentros casuales y las complicaciones de una relación formal. Algunas más simplemente redescubren su cuerpo desde una perspectiva de placer propio, sin la presión de complacer a alguien más. Y esto es fundamental entenderlo. Durante décadas, la sexualidad de muchas mujeres estuvo centrada en satisfacer a su pareja, cumplir como esposas, en estar disponibles incluso cuando no tenían deseo. Su placer era secundario, cuando acaso existía. Pero cuando viven solas, esa dinámica desaparece. No hay nadie más a quien complacer, no hay expectativas que cumplir, no hay presión por responder a los deseos de otro. Y en ese espacio de libertad, muchas mujeres finalmente descubren lo
que realmente les gusta lo que las excita, lo que las hace sentir vivas. Clara, de 70 años, lo expresó con una franqueza refrescante. Tuve sexo durante 40 años sin tener un solo orgasmo. Fingía como hacían muchas de mi generación, porque nadie nos enseñó. Nuestro placer importaba. Ahora, sola en mi habitación, con toda la privacidad del mundo, aprendí sobre mi cuerpo en 2 años que en 4 décadas de matrimonio. Pero aquí está el problema. Cuando una mujer mayor expresa abiertamente, tiene vida sexual, la sociedad reacciona con rechazo, burla o asco. Qué inapropiado a su edad, qué vergüenza. Como si el deseo tuviera fecha de caducidad. Como si el placer fuera exclusivo de los jóvenes. Esta actitud no solo es injusta, es dañina. Porque perpetúa la idea de que las mujeres mayores deben volverse invisibles, asexuales e inofensivas. Su único rol aceptable es el de abuelas dulces y asexuadas que hornean galletas y tejen suéteres. Pero las mujeres no, son unidimensionales. No dejan de ser seres complejos, deseantes, sensuales, solo porque cruzaron cierta edad. Y muchas de las que viven solas están descubriendo precisamente esto, que pueden tener una relación profunda y satisfactoria con su sexualidad sin necesidad de una pareja permanente. Pueden elegir cuándo, cómo y con quién comparten intimidad. Que su cuerpo les pertenece solo a ellas. Esta autonomía sexual es parte integral de la liberación que experimentan. Pero hay otra dimensión que necesitamos explorar, porque no se trata solo de sexo. Trata de algo más profundo que está transformando la experiencia de estas mujeres. La reconstrucción de su red social y emocional fuera del modelo tradicional de pareja. Y lo que descubrí en este aspecto cambió completamente mi comprensión del tema. Aquí yace una de las creencias más arraigadas en nuestra sociedad, que la pareja romántica es la relación más importante en la vida adulta. Todas las demás conexiones, amistades, familia, comunidad, son secundarias, complementarias, menos significativas. Pero, ¿y si esto fuera completamente falso? ¿Y si la obsesión cultural con la pareja romántica nos hubiera cegado ante formas de conexión igualmente profundas, igualmente nutritivas, igualmente transformadoras? Las mujeres mayores que viven solas están descubriendo algo que nuestra cultura olvidó hace mucho tiempo, que el amor y la conexión humana vienen en múltiples formas y que ninguna es inherentemente superior a las otras. Gabriela tiene 68 años. Vive sola desde hace 6 después de enviudar. Pero si pasas tiempo con ella, te das cuenta de que sola es un término técnico, no emocional. Porque Gabriela forma parte de lo que ella llama su familia elegida, un grupo de 5 mujeres, todas en situaciones similares, que se reúnen 2 veces por semana para cenar, conversar, reír, llorar cuando es necesario y celebrar la vida juntas. Estas mujeres me conocen mejor que mi esposo me conoció en 40 años de matrimonio. Me dijo sin un ápice de amargura, con ellas puedo ser completamente yo misma. No tengo que cuidar egos masculinos frágiles. No tengo que moderar mi inteligencia para no intimidar a nadie. Tengo que fingir que necesito ayuda con cosas que puedo hacer perfectamente sola. El fenómeno de las familias elegidas está creciendo silenciosamente entre mujeres mayores. Y tiene sentido cuando lo piensas. Durante décadas, muchas mujeres tuvieron que priorizar la relación con su esposo sobre todas las demás. Los matrimonios tradicionales frecuentemente requieren que las amistades femeninas tomen un segundo plano. Mi esposo se siente incómodo cuando salgo tanto con mis amigas. Tengo que pedirle permiso para viajar con ellas. No puedo comprometerme a eventos regulares porque depende de sus horarios. Pero cuando viven solas, esas restricciones desaparecen. Y lo que emerge es algo extraordinario, redes de apoyo profunda basadas en reciprocidad genuina, comprensión mutua y libertad completa. Teresa, Marta, Luz y Pilar, todas entre 63 y 71 años, se conocieron en una clase de yoga. Ahora, 5 años después, funcionan como un sistema de apoyo, inquebrantable. Se cuidan cuando alguna está enferma, comparten gastos en viajes, tienen llaves de las casas de las demás y, lo más importante, se brindan un espacio donde no tienen que explicarse ni justificarse. Con mi marido, confiesa Luz, siempre había una negociación. ¿A dónde íbamos? ¿Qué comíamos? ¿Con quién nos juntábamos? Aquí, entre nosotras no. Si a una le apetece pescado y a otra carne, cada una pide lo suyo. Si una quiere ir al cine y otra prefiere quedarse leyendo, perfecto. No hay resentimientos. Puro respeto por la individualidad del otro. Eso en muchos matrimonios es un lujo inalcanzable. Estas redes
no sustituyen el amor romántico, lo trans.